problema que también se me ha planteado varias veces en las reuniones, y es hasta qué punto un banco privado puede salvarse de la quema en caso de que se lleve a cabo un proceso de expansión crediticia generalizada. Este es un tema de relativo interés. Por ejemplo, Goodrich, que fue el fundador de Liberty Fund, pues fue banquero, y además fue un banquero pues paradigmático, porque cuando Roosevelt declara las vacaciones bancarias y prohíbe que se abran los bancos, él dice, ¿qué puñetas? Eso abrió su banco, precisamente para devolver los depósitos a todas las personas que iban a reclamárselos, y consideraba que si no lo hacía así era un criminal y que no podía dejar en la calle a la gente en un corralito impuesto por Roosevelt, el famoso corralito de Argentina con todas las manifestaciones, malestar social, etcétera. Es algo, no son originales de los argentinos, ya lo estableció nada más y nada menos que un presidente de Estados Unidos con sus llamadas vacaciones bancarias. Miren, un banco individual puede hacerse la ilusión de salir indemne de un proceso de expansión crediticia si se dan dos circunstancias. Primero, si piensa que es capaz de prestar marginalmente solo a los proyectos más rentables y seguros, es decir, aquellos que cuando llegue la crisis pues no se vayan a ver afectados o se vean menos afectados por la recesión económica. Y en segundo lugar, si piensa además que la expansión crediticia en la que él va a participar financiando los proyectos de inversión que piensa que van a salvarse luego, es una expansión crediticia además que es seguida al unísono y a un ritmo parecido por el resto de los bancos, de manera que no pierda reservas en el intento. Por eso es tan importante para los banqueros, y ellos tienen la intuición, si no hablen ustedes con cualquiera, Botín o cualquiera, de que es importante que la expansión crediticia esté orquestada para que los bancos vayan más o menos todos al unísono. Si un banco expande a un ritmo más rápido que los otros, inmediatamente pierde reservas y se encuentra en una situación relativamente más insolvente. Es el fenómeno de Banesto, en la época de Mario Conde, o de los bancos de Rumasa, etcétera. Le decía Joaquín Reich Albiol, que en paz descanse, que no había ninguna diferencia entre los bancos de Rumasa y cualquier banco de los solventes de entonces, sea Banco Central, etcétera. Simplemente unas pequeñas diferencias de grado en cuanto al ímpetu del ritmo de expansión crediticia iniciado. En la práctica, que la expansión más o menos vaya al unísono suele acontecer porque la orquestan los bancos centrales, y además enseguida se detecta el que sale del redil y pierde reservas. Ahora, lo que es muy difícil que suceda es la primera condición, es decir, que un banco sea capaz de prestar solo a proyectos de inversión marginalmente sostenibles, sobre todo porque no tiene conocimiento. No puede discriminar profesionalmente entre el proyecto que va a ser sostenible a largo plazo, a lo largo del ciclo, y el que no lo va a ser, sobre todo en un entorno en el que los tipos de interés son artificialmente reducidos, en los que se bajan las garantías, en los que no puedes salirte del mercado porque inmediatamente te convertirías en una irrelevancia y perderías cuota de mercado. Este es un argumento esencial que fue desarrollado por Longfield en los años 40 del siglo XIX, y es que incluso aunque un banco sea consciente en la etapa de la burbuja de que está empezando a prestar a proyectos marginalmente más arriesgados y que muy posiblemente tengan dificultades a medio y a largo plazo, el banco no puede inhibirse de participar en el proceso. No les puedo decir el nombre, pero no hace muchas semanas el presidente de un importante banco español me decía lo siguiente, me decía que ellos eran conscientes del alocado de gran parte de los préstamos que estaban concediendo, sobre todo en el ámbito inmobiliario en España, pero que se veían forzados, entre comillas, a participar en esos préstamos sindicados, porque si no lo hacían, les corrían a gorrazos los analistas financieros, los agentes económicos, los de la bolsa, y sobre todo perdían su cuota de mercado, se quedaban convertidos en pocos años en una irrelevancia desde el punto de vista de cuota de mercado, se ven forzados a participar en la locura, en la hoguera. Y esto es algo que yo en el capítulo 8 de mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos explico con un pequeño esquema tomado, aunque invertido, del dilema del prisionero, de cómo nos vemos forzados a tomar medidas en la errónea dirección, decisiones y acciones en la errónea dirección, aunque tengamos muchas dudas de que sean las correctas, de que preferimos equivocarnos todos juntos a estar en lo cierto y quedarnos aislados y que nos den una patada. Incluso además la historia parece confirmar esto. Por ejemplo, el caso del famoso gestor de fondos de inversión que sabía lo que iba a pasar, vendió todo el fondo y sin embargo todavía continuó unos meses la expansión. ¿Y qué pasa? Pues la gente, decía mi abuelo, está deseando que la engañen. Los partícipes en el fondo le vetaron a este gestor que tenía razón y lo echaron porque no fue capaz de aprovechar las subidas marginales de los meses que quedaban. Aunque él tenía razón, y todavía está riéndose porque luego perdieron hasta la camiseta cuando todo se desmoronó. Pero fíjense ustedes cómo un entorno erróneamente diseñado lleva para que todos vayamos a pies juntillas a tirarnos por el precipicio. Por tanto, soy muy escéptico
de que un banco pueda salvarse de la quema, incluso aunque ponga el máximo cuidado desde el punto de vista profesional por hacerlo. Es cierto que hay que reconocer que puede haber diferencias de grado. Un banco más diversificado desde el punto de vista geográfico pues puede a lo mejor inhibirse si es que la mala inversión se ha centrado en algún área determinada. También cabe concebir que en términos de grado se haya implicado menos, no haya invertido menos en hipotecas o en el sector inmobiliario, aunque haya sacrificado crecimiento, cuota de mercado por solvencia, etcétera. Pero en todo caso es prácticamente imposible de inhibirse de lo que es la hoguera de las vanidades.